Juez británico frena las trampas de Salinas Pliego. Un nuevo escándalo internacional rodea al empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que un juez en Londres lo regañara públicamente por intentar obtener ventaja en un litigio mediante espionaje corporativo. ¿Pero qué ocurrió? Según Bloomberg, el equipo de Salinas contrató a Black Cube, una firma de inteligencia privada, para infiltrar a un agente que grabó en secreto a un abogado de la contraparte durante una cena. La grabación buscaba fortalecer la demanda del empresario contra Astor Asset Management, pero la jugada se cayó. El juez Stephen Hausman determinó que esa evidencia no puede usarse y declaró que la maniobra engaña al sistema y ofende a la justicia. La información obtenida de forma encubierta queda invalidada. Se cuestiona la ética y las tácticas del empresario. Black Cube defendió sus métodos, pero reconoció que el debate es ético, no técnico. Una vez más, las malas prácticas de Salinas Pliego trascienden fronteras. Ni en México ni en el extranjero pasa desapercibido su estilo de litigar: trampas, presión y juego sucio. A estas alturas, las deudas del Grupo Salinas siguen creciendo tanto en México como en el extranjero. A través de una entrevista de prensa, la ministra Lenia Batres dio a conocer muy detalladamente la resolución que presentó la nueva Corte de Justicia en México, detallando cantidades exactas de todas las deudas que tiene en el país. Ya entrando en temas de la política mexicana, también en el caso de Inglaterra, pues hay acusaciones ahora en contra del señor Salinas Pliego por el tema de espionaje. Por ahí hay un artículo que habla justamente de ese tema, no sé si lo pudo consultar o lo ha podido consultar, donde pues implican el tema de Salinas Pliego ahora con el tema del espionaje, en el tema de, justamente desde Inglaterra. Sí, lo leí en los medios, sí tiene una demanda ya, también en Estados Unidos. Aquí el tribunal lo leí también hace poco, había o el Grupo Salinas, vamos a decir, porque más allá de la persona, el Grupo Salinas se había hecho un asunto jurídico en un civil en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México durante la época de la pandemia, diciendo que no podía pagar una deuda que tenía en Estados Unidos porque pues estaba la pandemia. Entonces recientemente el Tribunal de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, revirtió esa resolución que había tenido antes. Entonces, pues ahora ya no hay ningún impedimento en México para que pueda cumplir con sus obligaciones en Nueva York. Pero pues son asuntos internacionales que no tienen que ver con México. Aquí en México, pues la Suprema Corte dio una resolución la semana pasada, una resolución que, como hemos platicado, pues venía desde el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y había quedado en los tribunales hasta que finalmente viene una resolución de la Corte. Entonces, pues sí, eso son hechos. Ahora sí que hechos. Ministra, ¿qué es lo que resolvió en esta sesión? Pues puede parecer un poco confuso porque sí es engorroso, pero en estricto sentido nosotros resolvimos 15 asuntos relacionados con Grupo Electra y con TV Azteca. Se trata de 2 impedimentos, 9 recursos de reclamación y 4 juicios de amparo. Sin embargo, al resolver recursos de reclamación en 3 casos, también estamos resolviendo otros 3 juicios de amparo. Por lo tanto, estamos resolviendo en total 7 juicios de amparo con sus reclamaciones e impedimentos. ¿Qué plantean estos 7 juicios de amparo? En el caso de Grupo Electra son 5 juicios que plantean créditos fiscales, uno por 1,431 millones
466,606 pesos con motivo de el adeudo por impuesto sobre la renta correspondiente a 2008. Otro también de Grupo Electra, se trata de un crédito fiscal por 1,603,813,882 pesos por concepto de adeudo por impuesto sobre la renta que debía haberse pagado en 2012. También de Grupo Electra, otro juicio de amparo que corresponde a un crédito fiscal por 2,004 millones de pesos, 761,834 por concepto de adeudo por impuesto sobre la renta que debió haberse pagado en 2010. De esta misma empresa, otro crédito fiscal por 4,916,910,792 pesos por adeudo por impuesto sobre la renta que debía haberse pagado en 2011. Y finalmente el quinto juicio también de otro adeudo de un crédito fiscal por 33,306,476,349 pesos que debieron haberse pagado por concepto de impuesto sobre la renta en 2013. Estos son los 5 juicios, es el ADR 5654-2024, ADR 5145-2025, ADR 5608-2025, ADR 5778-2025 y ADR 6321-2024. Son los 5 juicios que son amparos directos en revisión. Resolvimos también 2 que corresponden a la empresa TV Azteca, es el ADR 5731-2025 y el ADR 6293-2025. El primero por un crédito fiscal por 2,447,748,540 pesos por concepto de impuesto sobre la renta que debió haberse pagado en 2009 y otro crédito fiscal por 2,615,750,783 pesos por impuesto sobre la renta que debió haberse pagado en 2013. Son estos los 7 juicios que quedan resueltos ya en el fondo y bueno, con todos sus procedimientos accesorios que se fueron interponiendo a lo largo de los últimos meses. Aquí cabe hacer notar que se han ubicado, como se dio a conocer en los últimos días, más de 100 recursos de reclamación, impedimentos que se fueron, bueno, y entre otros, porque incluso se llegaron a presentar hasta trámites de carácter administrativo que a través de los cuales se pensaba que se podía prolongar también pues la resolución de estos juicios. Es decir, pues hubo y se convirtió pues en la resolución de estos asuntos pues en todo un conglomerado ya de procedimientos que ha estado resolviendo la Suprema Corte. Esto es lo que resolvimos hoy y pues en suma se trata de 7 juicios por 48,326,928,786 pesos. Se trata de asuntos que llevan mucho tiempo aquí en la Corte. ¿Cuál es la relevancia de que sea por fin resuelto este conjunto de asuntos? Pues es muy importante que se sepa que esta Suprema Corte pues está obligada a resolver conforme a derecho para todos los mexicanos, sean del tamaño que sea, y así como a veces ese derecho corresponde al resguardo de derechos individuales o colectivos, pues también corresponde pues hacer valer obligaciones
que tenemos las y los mexicanos. Entonces, estos asuntos fiscales pues son muy importantes, además porque en términos generales la Corte sobre todo, pero también los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, pero fundamentalmente pues la autoridad jurisdiccional en materia fiscal de nuestro país a nivel federal, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, suelen resolver muy constantemente en favor de los particulares, a veces no con criterios tan claros conforme a derecho. En este caso pues es a todas luces pues confirmado desde el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde los tribunales colegiados y ahora aquí en la Suprema Corte pues en un mismo sentido, es decir, pues se confirman adeudos fiscales porque no podía ser interpretada la ley de otra forma. Cuando había beneficios como este régimen de simplificación fiscal, pues estas empresas lo disfrutaron, lo exigieron, se les concedió ni siquiera en juicio, sino por la propia autoridad hacendaria, pero después de que ya no se podían acoger a este tipo de beneficios, pues se le tiene que aplicar la normativa para esos o para cualquier otro tipo de beneficios. Entonces es muy importante pues que en nuestro país haya certeza de que tenemos derechos y tenemos obligaciones y se cumplen conforme a la ley desde la autoridad administrativa y pues también hasta los juzgados y en nuestro caso en la Suprema Corte. Y sobre esta pregunta de si esto pudo haber ocurrido en el Pleno con su integración anterior, pues no ocurrió. De hecho, nos toca a nosotros resolver en 3 casos y los 3 fueron muy arbitrarios. El primero que nos corresponde en la pasada integración de la Corte observar es el de la empresa Total Play, que en marzo de 2024, a pesar de que el proyecto de sentencia presentado no daba la razón a la empresa, resulta que en el camino los ministros improvisaron una sentencia oral, o sea, verbal, no escrita. Se rechaza el proyecto, pero conforme al reglamento debió haberse retornado, no se retorna, sino que se acuerda ahí mismo en la sala deducirle a la empresa 621 millones de pesos de manera injustificada jurídicamente, porque se basa en la subcontratación de otra empresa del propio grupo empresarial, que por cierto una subcontratación que en ese momento estaba laboralmente prohibida, pero además no era justificable fiscalmente para efecto de deducción de impuestos sobre la renta. No obstante ello, se le deducen 621 millones de pesos por un acuerdo verbal, o sea, digamos que pisoteando el derecho y pisoteando también nuestro reglamento interno de la Suprema Corte en esta resolución de la segunda sala. En otros 2 casos también hubo atropellos, no se resolvieron de fondo. Se resolvió uno de ellos de fondo, en el que se me declara impedida, que tenía que ver con la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar cuentas bancarias de Ricardo Salinas Pliego, y ahí se me declara impedida y además pues se resuelve declarando que la unidad no tiene esa facultad, o sea, se le niega facultad, una facultad inherente de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Se declara que no puede investigar a la persona de nombre Ricardo Salinas Pliego. Esta es una resolución que se toma en mayo de
en marzo de 2025, y otra más tiene que ver con otra resolución en la que se me declara impedida para participar en la votación de uno de los juicios que votamos o que votó el Pleno, porque yo fui declarada impedida, que fue el ADR 5654, que se resolvió ya de fondo el día de hoy, pues en mayo de 2025, también con argucias, con trampa, porque no venía agendado así en la sesión de aquel día, y se atropella y se me termina declarando impedida. Bueno, ya ahora no, este pleno no tuvo ninguna argucia, le dio todo el tiempo a los procedimientos tal como dice nuestro reglamento, no se atropelló al particular negándole sus derechos, al contrario, ha tenido todo el tiempo y toda la paciencia de ministras y ministros para estar acordando pues esta cantidad enorme de solicitudes que ha hecho, algunas fuera incluso de los propios procedimientos del juicio de amparo, pero pues se ha estado resolviendo absolutamente todo, y pues llegamos ya a la resolución de fondo de 7 juicios de amparo, de los que se tienen aquí en el Poder Judicial. Todavía nos van a faltar algunos para la semana que entre. Bueno, ya en su momento estaremos explicando esos casos. ¿Qué le diría a la gente que debe entender con estos fallos de la Corte? ¿Cuál sería lo que podría aprender el pueblo de estas determinaciones? Pues que puede tener la expectativa de confiarle al Poder Judicial, sobre todo, bueno, en este caso a este pleno de la Corte, sus resoluciones. Yo espero que este pleno se siga conduciendo así, sin estar, digamos que en coalición de intereses, que eso sucedía mucho en la Corte anterior. Parecía más a veces, más de un ministro o ministra, defensores de intereses de particulares, más que ministros obligados a ejecutar o a impartir justicia conforme a nuestra legislación vigente. Yo espero que siga sucediendo eso. No siempre es fácil resolver en este tipo de cuerpos colegiados. No siempre se conducen todos sus integrantes resguardando el interés público, resguardando el interés social, cuidando los recursos que son finalmente cada uno de los pesos que finalmente se pagan en el fisco, pues están destinados o deben estar destinados a cubrir las necesidades de la población, a buscar ejercer a través de esos recursos que la gente ejerza sus derechos, sobre todo sus derechos sociales, a la educación, a la salud, a la vivienda, que requieren muchos recursos públicos, y pues se basan justamente en lo que pagamos todos los mexicanos como sujetos obligados a pagar impuestos. Entonces es muy importante que pues se siga observando también la actuación de esta Corte. Y hay que valorarlo también así, este tipo de resoluciones son posibles también porque hay un pleno que funciona de manera transparente, que hoy por disposición constitucional está obligado a resolver en sesiones públicas. Antes, en sesiones privadas, nadie se daba cuenta de lo que resolvía, entre otros, de asuntos fiscales, y que eran muchísimos que sin justificación jurídica pues llegaban a condonarse, deducirse o a eximirse del cumplimiento de obligaciones a más de una persona física o moral, como si los ministros fuéramos autoridad tributaria y no lo somos, o como si nosotros tuviéramos derecho como
autoridad jurisdiccional a disponer lo que dicen las normas, conforme a nuestro humor, nuestra buena voluntad y de manera totalmente desapegada de las disposiciones jurídicas. Entonces, pues tiene ese alcance, pero es muy importante que se siga observando, que este valor de la transparencia pues no se pierda, se siga observando. No somos infalibles, y además pues los seres humanos desafortunadamente no somos, o a veces frente a algunos tipos de valores o de fuerza tan grande como es la económica, llega a vulnerar su voluntad, entre otras, pues de muchos servidores públicos. Entonces yo espero que eso no suceda en esta corte, pero pues también depende de tener esta vigilancia de las y los mexicanos, que finalmente fueron quienes nos pusieron para resguardar sus intereses, que es el interés público, que es lo que dicta nuestra legislación vigente.